Bienvenidos a Guarida Espeluznante. Dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias de terror. Apaga las luces y prepárate para el miedo. Llegamos al bosque cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles. La cabaña estaba más lejos de lo que las fotos en internet mostraban. Un pequeño refugio de madera cubierta de musgo y con ventanas empañadas por la humedad. Mis amigos, Ana y Julián, bajaron del coche con entusiasmo, ignorando los crujidos del suelo y el aire frío que nos envolvía. Yo, en cambio, no podía quitarme la sensación de que estábamos entrando en algo que no deberíamos. El camino hasta la puerta estaba lleno de raíces y hojas secas que crujían bajo nuestros pies. Cada sonido me hacía girar la cabeza, esperando ver un animal o alguien escondido entre los troncos. Pero no había nada, solo nosotros y la penumbra que se alargaba con la caída del sol. La cabaña estaba cerrada con un pestillo oxidado que tuve que forzar con un tirón. Al abrir la puerta, un olor a madera húmeda y a moho nos golpeó de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y los muebles eran antiguos. Una mesa de comedor con sillas torcidas, un sofá raído y una chimenea con ceniza acumulada de hace mucho tiempo. Ana se acercó a la cocina improvisada y comenzó a desempacar alimentos. Julián encendió una lámpara de aceite que encontró en una estantería y, de repente, la luz reveló más detalles. En una esquina había un pequeño escritorio con papeles amarillentos y dibujos infantiles pegados a la pared. Algo en esos dibujos me resultaba inquietante. Los trazos eran irregulares, como hechos por manos temblorosas, y mostraban figuras que parecían correr hacia el bosque mientras alguien los perseguía. Mientras acomodábamos nuestras cosas, un ruido sordo vino del piso superior. Al principio pensé que era un tronco cayendo, pero luego lo repetí varias veces. Un golpe suave, constante, como pasos que se movían de un lado a otro. Me giré hacia Ana, esperando que ella hubiera oído algo, pero ella estaba concentrada en colocar los platos. Julián se encogió de hombros, y juntos decidimos ignorarlo, atribuyéndolo al viejo edificio que se asentaba con cada ráfaga de viento. Cuando cayó la noche, encendimos velas en toda la cabaña. La luz parpadeante creaba sombras alargadas sobre las paredes, y el bosque exterior parecía más oscuro, más profundo, más lleno de secretos que antes. Intenté dormir temprano, pero los ruidos continuaban. Crujidos, golpes suaves y en ocasiones un susurro apenas audible que parecía provenir de las paredes mismas. Me levanté varias veces para inspeccionar. Cada rincón de la cabaña estaba vacío, pero el sentimiento de ser observado no desaparecía. En la chimenea encontré pequeñas marcas en la ceniza, como huellas diminutas que se habían formado durante el día, pero nadie había estado allí. Me incliné para mirarlas mejor y un escalofrío me recorrió la espalda. Algunas parecían huellas de manos, pequeñas, humanas, pero imposibles de situar. Ana y Julián finalmente se acostaron. Me quedé sentado en el sofá, observando el bosque a través de la ventana empañada. De repente, un golpe seco retumbó contra la puerta principal, seguido de otro, más fuerte. Contuve la respiración. No podía ser viento. Las hojas no se movían lo suficiente. Algo estaba allí afuera. Apreté el móvil en la mano, pero la señal era inexistente. No podía llamar a nadie. Me levanté con cautela y abrí la puerta un poco, solo para ver la negrura absoluta del bosque. Ninguna figura, ningún sonido aparte del viento. Sin embargo, la sensación de que algo nos estaba observando se intensificó. Decidí cerrar la puerta con llave y colocar una silla bloqueándola.
Mientras lo hacía, sentí un frío inusual recorrer mis manos, como si algo invisible hubiera tocado la madera. Me giré y por un instante juraría haber visto un movimiento en la esquina más oscura de la cabaña, una sombra que no pertenecía a nosotros. Intenté convencerme de que era mi imaginación. El cansancio, la tensión y la oscuridad podían jugarme malas pasadas, pero antes de dormir, en el silencio total, escuché un susurro. No deberían estar aquí. No era un sueño. No podía serlo. Desperté con el corazón latiendo a 1000 por hora. Durante la noche, los susurros habían vuelto, más claros, más cercanos. No había rastro de Ana ni de Julián a mi lado. Ellos dormían profundamente, ignorando los sonidos que me habían mantenido en vela. Cada vez que parpadeaba, juraba ver sombras moviéndose entre los troncos del bosque, apenas visibles a través de la ventana empañada. Decidí levantarme y recorrer la cabaña. La linterna iluminaba los muebles antiguos, los dibujos infantiles en la pared y el escritorio con los papeles amarillentos. Todo estaba igual que la noche anterior, pero había algo distinto. Sobre el escritorio, un trozo de carbón parecía haber sido movido, como si alguien lo hubiera usado para dibujar otra figura durante la noche. Era un garabato pequeño, un ser humanoide corriendo hacia un árbol, idéntico a los que habían sido pegados en la pared. Mi respiración se volvió rápida. Retrocedí, intentando pensar en una explicación lógica. Tal vez un animal había entrado, o quizás el viento movió algo, pero la línea del dibujo estaba clara y firme. Nadie podía haberla hecho con tanta precisión en la oscuridad sin ser visto. Salí al pasillo para asegurarme de que Ana y Julián estuvieran bien. Todo seguía tranquilo, pero el silencio era demasiado profundo, demasiado intenso. Cada paso que daba hacía que mi propio eco retumbara en la cabaña, multiplicando mi miedo. Al llegar a la cocina, algo llamó mi atención. Las sillas estaban ligeramente movidas, como si alguien hubiera estado sentado allí, observándome mientras dormía. Intenté ignorarlo y regresar al sofá, pero un ruido proveniente del exterior me obligó a detenerme. El viento había cesado. Solo se escuchaba un crujido rítmico, como si alguien caminara lentamente entre los árboles. Apunté la linterna hacia la ventana, pero la oscuridad del bosque parecía absorber la luz. Nada se movía, aunque mi instinto me decía que no estaba solo. Volví a la habitación donde dormían mis amigos. Julián murmuró algo mientras dormía, pero Ana permanecía tranquila. Decidí no despertarlos. No tenía sentido sembrar pánico. Tomé una manta y me senté en el sofá, mirando el bosque, tratando de mantener la calma. Sin embargo, cada minuto que pasaba, la sensación de que algo nos observaba crecía. Hacia la madrugada, escuché pasos dentro de la cabaña. No eran los míos ni de ellos. Pasos ligeros, arrastrados, que recorrían los tablones del piso. Me levanté de un salto, linterna en mano, y comencé a seguir el sonido. Pasó por la sala de estar, la cocina, y finalmente se detuvo frente a la puerta que daba al piso superior. El silencio volvió de inmediato. Mis manos temblaban mientras subía las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso. Al llegar al último escalón, vi algo que me hizo retroceder. Pequeñas huellas húmedas en el polvo, del tamaño de manos y pies diminutos, que no podían ser de ningún animal que conociera. Las huellas se dirigían hacia la habitación de los niños, donde los dibujos estaban pegados en la pared. Intenté racionalizarlo. Quizá alguien había entrado en la cabaña durante la noche, pero la puerta principal estaba cerrada con llave.
No había señales de forzamiento y los alrededores del bosque eran demasiado densos para que un intruso hubiera pasado desapercibido. Sin embargo, las huellas eran reales, innegables. Regresé al sofá, tratando de tranquilizarme. Entonces escuché el susurro nuevamente, más claro que antes. Te estamos mirando. El miedo me paralizó. No podía moverme, ni hablar, ni siquiera respirar con normalidad. Cada fibra de mi cuerpo quería salir corriendo, pero sabía que despertar a Ana y Julián no cambiaría nada. Aquello no era un juego, no era una broma. Algo o alguien estaba dentro de la cabaña con nosotros. La noche continuó con golpes esporádicos en las ventanas, crujidos en el piso superior y susurros que parecían acercarse y alejarse a la vez. No dormí más. Cuando amaneció, el bosque parecía tranquilo, incluso acogedor bajo la luz del sol, pero sabía que la cabaña guardaba secretos que no se mostraban a simple vista. Decidí explorar más a fondo durante el día, buscando pistas sobre lo que estaba ocurriendo. Pero al abrir el escritorio y revisar los papeles amarillentos, encontré algo que me heló la sangre. Un cuaderno con entradas recientes, datadas apenas unos días atrás, aunque nadie había estado allí desde hacía años. Las anotaciones hablaban de movimientos nocturnos, susurros y figuras que aparecían y desaparecían, exactamente lo que estábamos viviendo nosotros. Mi corazón se aceleró. No estábamos solos y no éramos los primeros en experimentar aquello. Lo que fuera que habitaba en la cabaña, o que la habitaba desde hace años, estaba observándonos y esperando. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los árboles, el bosque parecía más profundo, más silencioso, pero con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Decidí explorar los alrededores de la cabaña, buscando algún indicio de quién o qué había dejado esas huellas y el cuaderno misterioso. Ana y Julián estaban ocupados preparando la cena, ajenos a mi creciente inquietud. Caminé por un sendero estrecho que llevaba hacia un pequeño claro. Las hojas secas crujían bajo mis pies y cada sombra entre los árboles parecía moverse con intención propia. Llegué a un tronco caído que servía como puente sobre un arroyo pequeño y vi algo extraño. Más huellas diminutas, idénticas a las que había visto dentro de la cabaña. Parecían dirigirse hacia la espesura del bosque y luego desaparecer entre la maleza. Volví a la cabaña antes de que la noche cayera completamente. La linterna se convirtió en mi única protección. Mientras cenábamos, intenté hablar del cuaderno y de las huellas, pero Ana y Julián me miraron con una mezcla de incredulidad y preocupación. Pensaron que mi miedo se estaba exagerando, y no quise insistir demasiado. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo nos estaba observando. Cuando cayó la noche, los ruidos regresaron con mayor intensidad. Golpes en las ventanas, crujidos en el piso superior y el susurro que ahora se repetía con palabras casi inteligibles. Váyanse, pero no pueden. Intenté localizar la fuente, pero el sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cada sombra proyectada por la luz de la linterna parecía cobrar vida, moverse, desaparecer. Las velas parpadeaban y creaban figuras en las paredes que no tenían forma humana, pero que provocaban un pánico inexplicable. Decidí subir al piso superior, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Cada escalón crujía bajo mi peso, y el aire se volvió más frío a medida que ascendía. Al llegar, observé que las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero una estaba entreabierta. Dentro había más dibujos en las paredes, figuras corriendo hacia árboles, casas, y personas que parecían mirar hacia la cabaña,
como intentando advertirnos. En el centro de la habitación, sobre una cama rota, encontré un pequeño muñeco de trapo. No parecía viejo. De hecho, estaba sorprendentemente intacto. Lo levanté y entonces sentí un escalofrío. Sus ojos, 2 botones negros, parecían seguirme mientras me movía. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo un susurro, ahora claramente dirigido a mí. No debiste venir. Bajé corriendo las escaleras, golpeando la barandilla en el proceso. La cabaña estaba en silencio cuando llegué al salón, y Ana y Julián estaban todavía en la misma posición, como si nada hubiera pasado. Pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Decidí revisar el exterior de la cabaña. La linterna iluminó los árboles y el sendero, pero no había nada visible. Sin embargo, de pronto vi algo que me hizo retroceder. Una figura oscura entre los árboles, apenas distinguible, parada y observándonos. No podía moverse correctamente, como si estuviera atrapada entre el movimiento y la inmovilidad. Parpadeé y desapareció. El miedo me obligó a regresar al interior. Cerré puertas y ventanas, bloqueando con muebles todo lo posible. La noche avanzaba, y los golpes, susurros y crujidos parecían multiplicarse. La cabaña ya no era un refugio, se había convertido en una trampa, y nosotros éramos intrusos en un lugar que no nos pertenecía. Mientras me sentaba, tratando de calmarme, escuché un sonido distinto, un llanto suave, infantil, que provenía del exterior. No era Julián ni Ana. Ellos estaban dormidos. Salí al porche con la linterna temblando y vi, a pocos metros, una pequeña figura de espaldas inclinada hacia el suelo, como jugando o buscando algo. Quise acercarme, pero algo me detuvo. Su silencio absoluto y la sensación de que cualquier movimiento en falso podía despertar su atención de manera peligrosa. La figura desapareció antes de que pudiera reaccionar. En el silencio que quedó, comprendí algo terrible. No estábamos simplemente observando un bosque o una cabaña abandonada. Había algo más, algo que se movía entre las sombras, que nos estudiaba, que jugaba con nuestra percepción de la realidad. Y lo peor era que no tenía forma de escapar de esa atención invisible. Me acurruqué en un rincón, esperando que la noche pasara, pero el bosque, el susurro, la cabaña y sus secretos no tenían intención de dejarnos ir tan fácilmente. Esa noche, el bosque parecía más vivo que nunca. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento, se sentía intencional, dirigido hacia nosotros. No había luz de luna, solo la penumbra que dejaba filtrar la linterna y las velas dentro de la cabaña. Ana y Julián finalmente comenzaron a percibir algo extraño. Sus miradas inquietas y los silencios largos delataban que también sentían la misma presencia que me había mantenido en vela durante días. Decidimos explorar más la cabaña, buscando pistas sobre los dibujos, el cuaderno y las huellas. Bajamos al sótano, una habitación estrecha y húmeda, donde la madera crujía bajo cada paso. El olor a moho era más fuerte allí, y en las paredes había marcas que antes no habíamos notado, rayas, arañazos y símbolos tallados con algo puntiagudo. Nada parecía reciente, pero la sensación de que alguien o algo había estado allí persistía. En una esquina encontramos un viejo baúl de madera. Ana lo abrió con cuidado. Dentro había más dibujos infantiles, ropa vieja y un cuaderno adicional. Al abrirlo, descubrimos entradas que relataban experiencias extrañas dentro del bosque, niños que aparecían y desaparecían, risas que no tenían origen, figuras observando desde los árboles y advertencias para no acercarse a la cabaña durante la noche.
El miedo comenzó a intensificarse. Las velas parpadeaban y sombras proyectadas por los objetos parecían moverse con vida propia. Sentí que algo nos rodeaba, invisible, que jugaba con nuestra percepción. Incluso Julián, siempre escéptico, comenzó a temblar y a mirar hacia las esquinas oscuras con preocupación. De repente, escuchamos un golpe fuerte en la ventana. Nos acercamos y vimos, a través del cristal, una figura oscura parada entre los árboles. Esta vez no desapareció al parpadear. Estaba inmóvil, observándonos. Cada uno de nosotros contuvo la respiración. La figura parecía humana, pero desproporcionadamente alta, con brazos largos que rozaban el suelo. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, brillaban tenuemente con la luz de la linterna que sostenía yo. Decidí que debíamos abandonar la cabaña. Corrimos al coche, pero algo nos detuvo. Al girarnos, la entrada de la cabaña estaba bloqueada. No había forma de abrir la puerta principal. Incluso con fuerza, los pestillos no cedían. La sensación de ser vigilados se volvió abrumadora. Julián sugirió regresar dentro y esperar el amanecer. Ana y yo aceptamos a regañadientes, pero la cabaña ya no parecía un refugio, sino una trampa. Cada habitación parecía contener secretos que no debían ser revelados. Los dibujos en las paredes ahora parecían moverse ligeramente cuando los mirábamos de reojo. Las figuras de los garabatos infantiles, antes estáticas, se inclinaban hacia nosotros, como intentando advertirnos de algo. Durante la noche escuchamos pasos en el piso superior. Cada vez que intentábamos mirar, los sonidos se detenían, como si la presencia supiera dónde estábamos mirando. Los susurros volvieron, esta vez, claros y directos. No deberían estar aquí. Este es nuestro lugar. El miedo nos paralizó. Nos acurrucamos juntos en la sala principal, tratando de mantenernos calmados, pero los golpes en las ventanas, los crujidos y los susurros no cesaban. La linterna parpadeaba, proyectando figuras que no podíamos distinguir si eran reales o producto de nuestra mente. Hacia el amanecer, escuchamos un sonido diferente, un llanto infantil, suave, cercano. Provenía del bosque, muy cerca de la cabaña. Decidimos acercarnos a la ventana para ver, pero no había nadie visible. Solo un pequeño sendero entre los árboles que no habíamos visto antes, como si se hubiera formado de la nada. Nos miramos entre nosotros, sabiendo que estábamos atrapados. La cabaña no era simplemente un lugar abandonado. Era un punto de convergencia para algo que no podíamos comprender del todo, una presencia que nos observaba y controlaba nuestra percepción. Y aunque el amanecer llegara, sabíamos que la noche y sus secretos regresarían. El sol se había ocultado y la oscuridad volvió a envolver la cabaña con un peso opresivo. Cada crujido de la madera, cada golpe en las ventanas, cada susurro parecía más cercano que nunca. Ana y Julián estaban tensos, y yo sentía que mi cordura empezaba a resquebrajarse. La sensación de ser observados no nos abandonaba ni un segundo. Decidimos explorar nuevamente el bosque, pensando que quizá encontrar pistas sobre las huellas y la presencia nos daría ventaja. Salimos con linternas y mochilas, tratando de mantenernos juntos. Sin embargo, cada paso que dábamos, cada rama que crujía, aumentaba la sensación de peligro. Parecía que algo nos seguía, invisible, moviéndose entre los árboles con rapidez, pero sin dejar rastro. En un claro encontramos más huellas diminutas, idénticas a las de la cabaña, mezcladas con hojas pisoteadas. El patrón parecía formar un círculo, como si nos estuvieran rodeando. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabíamos
que no estábamos solos y que lo que nos observaba no era humano. Decidimos regresar a la cabaña, pero el camino que habíamos tomado antes parecía cambiado. Los árboles formaban sombras más densas, los senderos estaban cubiertos de ramas y hojas que antes no estaban allí. Cada vez que mirábamos atrás, juraría ver figuras entre los árboles, siempre observándonos, siempre a la misma distancia. Al llegar a la cabaña, nos dimos cuenta de que la puerta estaba abierta. No la habíamos dejado así. Entramos lentamente, asegurándonos de no hacer ruido. Dentro, las luces de las linternas iluminaban los dibujos en las paredes. Ahora no eran solo figuras corrientes. Parecía que las figuras nos miraban fijamente, algunas con expresiones de angustia, otras con ojos vacíos que parecían acusarnos de algo. De repente, escuchamos un golpe fuerte en el techo. Nos miramos entre nosotros, paralizados. El sonido se repitió, como si alguien caminara sobre el tejado. Sin pensarlo, corrí hacia la escalera que llevaba al piso superior. Julián y Ana me siguieron, aunque con miedo evidente. Cada paso era un desafío. El aire parecía volverse más pesado y denso. Al llegar al último escalón, vimos algo que nos hizo retroceder. La puerta de la habitación de los dibujos estaba abierta, y dentro, en el centro de la habitación, había un círculo de huellas diminutas, como si cientos de pequeños seres se hubieran reunido allí durante la noche. En el aire flotaba un murmullo, imposible de entender, pero cargado de amenaza. Intentamos no entrar, pero algo nos empujó a mirar más de cerca. Una de las huellas parecía moverse, expandiéndose lentamente como si algo invisible estuviera avanzando hacia nosotros. El pánico nos invadió. Ana gritó, y de repente todos los sonidos cesaron. Ni crujidos, ni susurros, ni pasos. Solo un silencio absoluto, cargado, que parecía apretar nuestro pecho. Fue entonces cuando escuchamos una voz clara, fría y directa, que resonó en la habitación. «Ustedes no deberían estar aquí». El miedo nos paralizó. No podíamos movernos ni hablar. Las linternas parpadearon y por un instante juré ver todas las figuras de los dibujos cobrar vida, inclinándose hacia nosotros desde las paredes. Cada mirada de esas figuras parecía clavarse en nuestra mente y sentí un deseo instintivo de correr, escapar de la cabaña y del bosque, aunque no supiéramos hacia dónde ir. Sin pensar, bajamos corriendo por las escaleras, golpeando la barandilla. Las sombras parecían seguirnos, moviéndose al ritmo de nuestros pasos. La cabaña ya no era un refugio, era un laberinto de terror del que no había salida clara. Cuando llegamos al porche, un chillido infantil surgió del bosque estremecedor, acompañado de risas apagadas que parecían rodearnos. Miramos hacia atrás. Entre los árboles, figuras pequeñas se movían rápidamente, difusas, y luego desaparecían en la oscuridad. No podíamos quedarnos más tiempo. Corrimos hacia el coche, sin mirar atrás. Al arrancar, el bosque parecía interminable, y la cabaña quedaba atrás, cubierta por la penumbra, sus secretos ocultos, pero su presencia persistente en nuestra memoria. Sabíamos que habíamos sobrevivido esa noche, pero algo dentro de nosotros había cambiado para siempre. La cabaña no solo nos observaba, nos marcaba, y la sensación de que algo nos seguía persistiría mucho después de abandonar el bosque. La noche parecía no tener fin. Cada crujido de la cabaña, cada susurro del bosque, se sentía como una amenaza constante. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna, y Ana y Julián permanecían cerca, aferrándose a mí con ojos llenos de miedo. La cabaña ya no era un refugio, era un lugar vivo, consciente de nuestra presencia, y cada sombra
Parecía observarnos, esperando el momento adecuado para actuar. Decidimos esperar el amanecer dentro de la cabaña, aunque con el corazón acelerado y la sensación de que algo nos rodeaba. El silencio de la madrugada era diferente, pesado, cargado, como si el aire mismo contuviera los secretos del bosque. Intenté concentrarme, buscar explicaciones racionales, pero cada intento era inútil. Todo era demasiado extraño, demasiado opresivo. Hacia las primeras luces del día escuchamos un último susurro. Nunca deberían haber venido. El viento apagó algunas velas y por un instante todo quedó en oscuridad absoluta. Cuando la luz regresó, vimos que la cabaña estaba vacía, pero los dibujos en las paredes habían cambiado. Las figuras parecían moverse, girar, mirar hacia nosotros con reproche. En el suelo, las huellas diminutas habían formado un patrón nuevo, un círculo perfecto que nos rodeaba, aunque estábamos seguros de que nadie había estado allí. Decidimos salir al bosque mientras la primera luz iluminaba el paisaje. Caminamos sin rumbo fijo, con las linternas apagadas para no atraer más atención, siguiendo un sendero que parecía formarse bajo nuestros pies. Cada árbol proyectaba sombras largas, pero el bosque parecía menos amenazante con la claridad del amanecer. Al llegar al borde del bosque, vimos la cabaña a lo lejos. Desde allí parecía simplemente una construcción vieja y abandonada, envuelta en musgo y ramas. Nada indicaba que durante la noche hubiéramos experimentado un terror tan intenso. Nada explicaba los susurros, las huellas o las figuras en las paredes. Sin embargo, el recuerdo permanecía indeleble, grabado en nuestra mente. De regreso a la ciudad, intentamos hablar del asunto, pero las palabras no eran suficientes. Nadie podría entender lo que habíamos vivido. Cada vez que cerraba los ojos, veía los dibujos, las figuras, las sombras del bosque y escuchaba los susurros que nos habían seguido desde el primer momento. Sabíamos que la cabaña no estaba vacía y que, de alguna manera, había marcado nuestra existencia para siempre. Pasaron semanas antes de que pudiéramos dormir sin pesadillas. Cada sonido extraño, cada sombra en la calle, cada crujido en casa me recordaba la cabaña y la presencia que nos había observado. Aunque estábamos vivos, algo dentro de nosotros había cambiado. Nuestra percepción del mundo, de la realidad, ya no era la misma. Ana y Julián hicieron lo posible por seguir adelante, pero la experiencia nos había unido de una manera extraña. Compartíamos un miedo profundo que nadie más podría comprender. Sabíamos que la cabaña, el bosque y sus secretos permanecían allí, esperando a otros, observando, invisibles para todos, excepto para los desafortunados que se adentraran en su mundo. Y yo comprendí algo terrible. No importaba que hubiéramos salido, que el sol brillara, que la ciudad nos abrazara con normalidad. La cabaña seguía dentro de nosotros. Sus figuras, sus susurros y su presencia invisible nos habían seguido y probablemente nos seguirían siempre, porque algunos lugares no están hechos para ser descubiertos y algunas presencias no perdonan a quienes las interrumpen.